Hola, bueno, para complementar el video de turbulencia, entonces, eh, ahora, bueno, recapitulando, tenemos que la turbulencia entonces es este síndrome que es el resultado de la no linealidad de la ecuación de Navier-Stokes y que tiene estas tres características mencionadas en el video anterior, que es desorden, eficiencia de mezcla y vorticidad. Y también muy importante mencionar que es el resultado de una inestabilidad hidrodinámica. Una manera gráfica de verlo es mediante la señal de un instrumento que sea capaz de medir flujos turbulentos. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver aquí, esto es un sensor ADB, que es un velocímetro Doppler acústico. Este sensor, mediante la emisión de pulsos, que se puede ver acá en este emisor central que voy a marcar acá, ese que está marcado a color rojo ahí. Ese emite un pulso con una frecuencia y después estos receptores que aparecen acá, las tres patitas que están marcadas ahora en los extremos, reciben después de impactar acá con pequeñas partículas que van junto con el flujo, reciben esta señal desfasada respecto de la emisión. Entonces, como están desfasadas, también hay un cambio, hay una alteración en la frecuencia y por efecto Doppler, entonces eso se puede deducir en el fondo las tres componentes de velocidad. El resultado es lo que se puede ver en el gráfico más abajo. Y lo que ustedes ven acá es aquí la componente principal de la velocidad. Esto es una medición en un flujo en un canal. Entonces, en un canal, aquí hay un esquemita de un canal, el flujo tiene una dirección preferencial. Eso corresponde a este componente principal de la velocidad que está mostrado aquí. Y tiene dos componentes más, que son estas componentes que tienen valores pequeñitos, las que están marcadas con azul y con rojo, que esas dos componentes están relacionadas con las otras dos direcciones de flujo, es decir, las direcciones en la coordenada, esas son las tres direcciones, X, y Z, estas serían, eso sería Y, exactamente, Y, Z, lo que aparece ahí. Y aquí viene el punto importante, que la turbulencia es el resultado de la inestabilidad. Un flujo que originalmente estaba completamente ordenado, por ejemplo, uno puede tener, como se mencionaba en el video, un flujo en una tubería a números de Reynolds bastante altos, pero si la tubería es suficientemente lisa y las condiciones de impulsión en la tubería están suficientemente controladas, ese flujo va a seguir laminar y ordenado. Pero sin embargo, si hay perturbaciones ambientales en el flujo, por ejemplo, relacionadas con la rugosidad de la tubería o relacionadas con vibración en el sistema de impulsión, aparecen transiciones de flujo. Un ejemplo clásico de esto es el flujo en cilindros concéntricos. En su configuración más simple, este flujo, como se puede mostrar aquí en la figura, corresponde a un cilindro rotatorio interior y un cilindro exterior. Entonces el fluido está confinado entre ambos cilindros. Cuando el número de Reynolds es suficientemente bajo, lo que fluye por dentro, acá se puede ver un poco, ahí se ve el vector velocidad, es un flujo que es axisimétrico. No depende de la coordenada z, normal al plano de la lámina, y depende solamente, en este caso solamente caso base. Entonces el vector velocidad va a ser igual a u sub θ, y eso apunta en la dirección r unitario. Es tan simple como eso. Pero una vez que esto aumenta el número de Reynolds y progresan estas perturbaciones,
que son las que dan cuenta de la turbulencia, se puede llegar a estados mucho más complejos. En este caso, la primera transición es a un flujo helicoidal. Entonces, esto es una especie de hélice que da vueltas, son como neumáticos que se forman alrededor de este cilindro interior, neumáticos de flujo. Ahora, a medida que aumenta el número de Reynolds, es decir, aumenta la velocidad de rotación a condiciones geométricas y de fluido constante, entonces lo que ocurre es que estas helicoides se van complicando, aparecen modos azimutales por un lado, y por otro lado van apareciendo escalas cada vez más pequeñas. La figura que se muestra acá presenta un mapa de estas complicaciones, digamos, que tiene el flujo a medida que se va aumentando el número de Reynolds o se van cambiando las características geométricas del flujo. En ese caso también se muestra que el cilindro exterior puede rotar también. Como la ecuación de Navier-Stokes es extremadamente complicada de resolver, es una ecuación no lineal que está llena de detalles, como ustedes podrán ver, normalmente soluciones analíticas no se encuentran, salvo los casos extremadamente simples que nosotros hemos revisado en clase y algunos otros. Hay otros casos que son un poco menos simples, cuyas soluciones analíticas son tremendamente complicadas. Y por lo tanto se hace difícil el análisis en condiciones reales. Entonces, la manera más común de analizar esto es suponiendo que la turbulencia tiene una cierta estructura. Para eso lo que se hace típicamente es que se hace una descomposición de Reynolds, que significa promediar sobre la señal estacionaria de velocidad. Entonces, eso sería, en nuestro caso, por ejemplo, si nosotros consideramos la serie de tiempo que aparece acá abajo, sería promediar acá, voy a dibujar acá una línea horizontal. Entonces ese promedio daría U barra. Y por otro lado podemos considerar estas fluctuaciones. Entonces estas fluctuaciones, U', a diferencia de U barra que tiene un valor constante en el tiempo, estas fluctuaciones tienen un valor que varía en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de esta descomposición de Reynolds? Que el promedio del promedio es igual a el promedio. Eso implica que UI barra es igual a UI barra barra más UI prima barra, pero este es igual a UI barra y por lo tanto UI prima barra igual 0. El promedio de estas fluctuaciones tiene que ser 0 cuando la señal de velocidad es estacionaria. Si uno introduce esta descomposición en la ecuación de Navier-Stokes, uno encuentra la ecuación 2, esta ecuación que está acá, esa ecuación donde hay una serie de términos que se traspasan como promedios. Fi acá es la fuerza externa, pero hay un término que es UI UJ', donde rho I' J' barra, donde yo no puedo transformar esto en UI' barra UJ' barra, porque el operador promedio, porque UI' UJ' es no lineal en U. Y estos se llaman esfuerzos de Reynolds. Y aquí está la turbulencia. Todos los demás términos son lineales y ahí aparece la turbulencia y eso es lo que normalmente se modela cuando se estudia los flujos turbulentos. Numéricamente, hay varias aproximaciones. Hay modelos que están basados en la energía cinética de tasa de disipación, energía cinética de tasa de disipación por unidad de volumen. Otros modelos que lo que hacen es que hace una descomposición por longitud de onda de la estructura de la turbulencia y para pasado cierto tamaño, por debajo de cierto tamaño, suponen una estructura de la turbulencia y sobre ese tamaño resuelven completamente. Y también, bueno,
También está la simulación numérica directa, donde se resuelven todos los detalles, pero es extremadamente costosa. Aquí, por ejemplo, aquí un ejemplo de flujo débilmente turbulento. Este es un modelo empírico que está basado en análisis de escala, y aquí se puede ver un poco el perfil de velocidad, cómo cambia cuando el flujo es turbulento con respecto a flujo laminar. Entonces acá, laminar, y aquí se ve esta ley 1/7 turbulento. Y en el flujo turbulento lo primero que llama la atención es el gradiente de velocidad cerca de la pared, que es muchísimo, muchísimo más alto en el flujo turbulento que en el flujo laminar. Hay una diferencia considerable. Y eso también es consistente con lo que se ve en el video.